Hola, buenas. Este es mi primer vídeo de YouTube y lo he hecho con la intención de poder echar un cable a esas personas que no tienen claro a la hora de hipotecarse si escoger hipoteca fijo o variable. Entonces, bueno, me voy a servir de este archivo Excel que he hecho para poder intentaros hacer ver cómo varía un sistema u otro y a lo mejor ayudar a que se pueda tomar una decisión con un poco más de, no sé, pues de base o si al ser mi primer vídeo de YouTube, agradezco cualquier tipo de comentarios, sobre todo los negativos, para intentar mejorar, por supuesto, para de cara a futuros vídeos. Así que nada, empiezo. Vale. Eh, por un lado tenemos aquí el cuadro de amortización de un préstamo tipo fijo y aquí uno a tipo variable. Empezamos con el de tipo, vamos a empezar con el de tipo fijo. Vale. Primera celda, el importe del préstamo. Segunda celda, aquí es el tipo de interés nominal anual. Es decir, cuando vemos en un banco que nos ofrece un tipo de interés, pues ese interés es lo que se llama el tipo de interés nominal anual. Años del préstamo y el número de pagos, que es el número de años por 12. Bien, la cuota. En este archivo no voy a decir cómo se calculan las cosas, es decir, la cuota. Haré otro vídeo en el que, por cierto, voy a explicar cómo se obtiene la cuota de un préstamo, pero de dónde sale la fórmula y todo, porque hay muchos vídeos donde la gente explica cómo hacerlo con Excel o incluso con pizarras, ¿no? Y ponen la fórmula como es, pero no dicen de dónde viene. Y he visto que hay gente que le pica la curiosidad a algunos de saber cómo se llega a esa fórmula. Y la verdad que no es muy difícil, así que voy a hacer otro vídeo explicándolo bien desde cero, además, para que cualquiera lo pueda entender, que además la matemática es fácil. Lo complicado a lo mejor, que tampoco es que sea complicado, pero es el concepto que subyace en esto de las finanzas, que se aplica para muchas cosas aparte de para préstamos, y es lo que hay que entender más bien para saber cómo se llega a esa fórmula. Bueno, pues siguiendo con esto, en este cuadro de amortización vemos, pues aquí en esta columna, el número de pagos, que llega hasta 240. Aquí la cuota, que obviamente es la misma, ser un préstamo tipo fijo, los intereses, la amortización y la amortización acumulada, es decir, lo que se va amortizando pero se van sumando. Y esto el capital pendiente, que obviamente va decreciendo. Y si bajamos hasta abajo, hasta los 240, vemos cómo al final capital pendiente cero, los intereses, que son esta columna, van decreciendo y la amortización va subiendo. Bien, primera observación. Como podéis ver en este préstamo que he escogido, he puesto 2% a 20 años. Se está ofreciendo ahora mismo más o menos en torno al 2,10, 2, a lo mejor, no depende de la entidad, ¿no? Eh, es cierto, mucha gente, bueno, solo sabe que cuando pagamos con el sistema de cuotas constantes, que es el sistema francés de amortización que se llama, todas las cuotas son constantes, al principio se pagan más intereses, efectivamente, pero ojo, no tienen por qué pagarse más que la amortización, porque hay gente que siempre, no sé por qué, piensa que cuando uno pide una hipoteca, siempre al principio, en las primeras cuotas que va a pagar, la cantidad de intereses es mayor que la amortización. Y eso no es cierto. Puede que lo sea o puede que no. ¿Y de qué depende? De tan solo dos cosas: tipo de interés y del plazo. Es decir, la proporción de intereses y amortización dentro de una cuota a igualdad de tipo de interés y de vencimiento, es decir, los años de vida del préstamo, podemos cambiar el capital, que no va a variar nada. Vale, aquí que tenemos. Tenemos aquí el total de pagos, es decir, que es el número de las 240 cuotas multiplicadas por el importe, pasar que es lo que pagamos en total, ¿no? Por el préstamo. Los intereses, que es el total de los pagos, menos el préstamo. Y aquí tenemos la proporción que representa los intereses y el capital, es decir,
Los intereses entre el total de pagos es en torno al 17% y el resto es capital. Ambos suman el 100%, como es lógico. Vale. Entonces, lo que quiero hacer es comparar ahora, vamos a ir jugando un poco y vamos a compararlo con una hipoteca tipo variable para ver cómo saldría la jugada, suponiendo que ahora mismo en noviembre del 2017 ¿no? pidiéramos hipoteca y a ver qué elección puede ser más conveniente. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a desplazarnos aquí. La hipoteca tipo variable. Claro, la hipoteca tipo variable ya tiene ya digamos, partimos con un problema que es para determinar las cuotas durante toda la vida del préstamo. Podemos hacer una cosa. Podemos asumir siempre el mismo Euribor, pero no tiene mucha lógica porque, como sabemos, va a variar. Ahora mismo está en negativo. Está en negativo y de hecho voy a servirme de este otro archivo que tengo aquí para que veamos desde finales del 98. Desde este gráfico empieza bueno, 30 de diciembre del 98, podemos decir 99 realmente, la evolución que ha tenido, y efectivamente aquí nos encontramos ya en terreno negativo y no sabemos si seguirá bajando mucho y durante cuánto tiempo permanecerá en negativo, y luego cuando empiece a subir a qué velocidad lo va a hacer, si se estancará en torno, no sé, a un 2, un 3, no lo sé, no tenemos la bola de cristal. Pero sí que es cierto que aquí podemos ver que si pongo el cursor aquí, esta serie, pues esto es abril del 99, 15 de abril, y estaba en torno a un 2,7. Abril del 99. Y si me voy aquí, a ver si aparece. Vamos a ver. Vaya, me está costando. Mayo del 2000. Bueno, un año y un mes más tarde. Estaba al 5%. Del 2,7 pasó en un año al 5%, que se dice pronto. Pero fue una época peculiar. Pero tampoco sabemos qué ocurrirá en el futuro bien. Pero podemos ver que a veces puede pegar subidas bastante fuertes en tan solo un año y menos. Aunque ahora parece que está, como quien dice, muy plano. Voy a volver al archivo. Así que aquí, ¿qué es lo que he supuesto? Bueno, mismo capital, un diferencial de un 1%, que es lo que se suele ofrecer ahora. Bueno, hay bancos que piden un poco más de diferencial, pero están todos con lo del 0,99, así que he puesto un 1 para hacer número redondo. Por el momento voy a por el mismo plazo que el del tipo fijo. Y para determinar el Euribor he hecho lo siguiente. Vemos esta celda que he puesto escenario. Aquí en esta celda hay que poner el número 1 o el número 2 o el número 3, que se corresponde con estos escenarios que he hecho aquí. El bueno, el normal y el malo. El bueno es una subida muy lenta de tipos, el 2 un poco más rápida y el 3 pues todavía más rápida. Vale, y aquí, como podemos ver en el escenario bueno, supuesto que los tipos, bueno, este es el tipo el que está ahora, ha cerrado así a 10 de noviembre, y voy a suponer en el escenario bueno que está 6 años en negativo para luego estar otros 3 al 0. Yo no sé si esto es muy optimista, no tengo ni idea, pero bueno, al menos había que intentar poner algo. Y luego una subida muy progresiva, es decir, que en 20 años estaría al 1%, a lo mejor es demasiado, a lo mejor subirá más. Por eso, como podéis ver aquí, el escenario normal sube un poco más rápido, y en 20 años está un 2, y el escenario malo pues un 3. El escenario malo, por ejemplo, está tan solo 2 años en negativo, y un año al 0, es decir, en 3 años ya empieza ya lo que es cuesta arriba. Ya está. Aquí en esta simulación, digamos, lo puedo hacer hasta un plazo de 40 años, lo he puesto así. El escenario bueno llega a un 3, el escenario mediano a un 4 y el malo ya al 5,5. Aquí lo he graficado. La parte, digamos, del gráfico, esto que aquí, Euribor, ¿no? El color azul es lo que ha hecho el Euribor desde el 99. La forma es distinta al gráfico que hemos visto antes, porque estos son valores diarios del Euribor. Y lo que he hecho ha sido coger aquí y a primeros de año
poner ese valor de Euribor ya para todo el año. Es decir, coger el primer valor del mes y aplicarlo para todo el año. Como se suelen revisar a veces las hipotecas con periodicidad anual o semestral, hay las dos alternativas según la entidad. Aquí he escogido poner un Euribor, digamos, el mismo durante todo para un periodo de un año. Bueno, pues esto es lo que ha hecho. Nos encontramos aquí. Bueno, bases de datos aquí. Y aquí está, bueno, este es el escenario malo, que es el que más sube, digamos, el mediano y el bueno. Y así nos podemos hacer una idea de cómo varía la cuota, que es lo que aquí preocupa sobre todo. Cómo puede llegar a variar nuestra cuota, es la gran incógnita. Vale. Pues con este préstamo que hemos escogido, voy a volver aquí un momentito hemos supuesto un diferencial del 1%, pues con el escenario 1, que es el bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, aquí en la cuota, para empezar, vamos aquí un momentito, el tipo fijo son 607 euros, 607, y aquí la cuota al principio, al empezar, nos sale 541, que es un poquito más barato. Sí, unos 50 euros, bueno, 60 y pico, sí, más barato. Y intereses pagamos casi nada. Estas amortizaciones de intereses dentro de la cuota, casi nada. Y por ejemplo, para el escenario 1, la cantidad de intereses que pagamos no llega ni al 10%. Y en el fijo es un 17%. En total de pagos 132.000 y aquí 145.000. Esta celda de aquí, ahora os explicaré después qué es lo que es. Y aquí está la cuota mínima y máxima durante toda la vida del préstamo. Como podemos ver, varía nada, 30 euros. Aquí he hecho un gráfico para que se pueda ver. Tenemos aquí la leyenda evolución cuota variable y Euribor. Tenemos aquí la leyenda del Euribor, el valor de Euribor en porcentaje, ¿no? Que es color azul. Variaciones anuales. Aquí os he puesto revisión anual de la cuota, y la cuota que gráficamente pues parte de aquí efectivamente a 541 y a 566, vamos, se puede considerar medio constante entre comillas, ¿vale? Ahora vamos a ver lo siguiente. Leer esta pestaña, intereses y amortización. Aquí lo que he hecho ha sido graficar en el lado izquierdo hipoteca tipo fijo y en el lado derecho variable. Y aquí lo que he graficado es la proporción, que son las celdas que hemos visto antes, la proporción de intereses y capital dentro del total de los pagos, ¿no? Pues por ejemplo, como hemos dicho, hemos visto que era un 17 y pico, 17,64, ¿no? Los intereses. Y en el escenario bueno, pues no llega ni al 10. Y esto es cómo evolucionan durante nuestros pagos los intereses y la amortización que vamos pagando en cada cuota. La línea roja son los intereses y la línea azul la amortización. La cuota es siempre la misma. Aquí en el último pago pagamos, como quien dice, toda amortización y nada de intereses. La cuota va a ser todo esto, va a ser esta línea de aquí, esta línea constante, va a ser la suma de esto y esto. En este punto sería la suma de esto y esto, que estaría aquí precisamente, nunca va a variar. Desde el principio vemos gráficamente que estamos pagando menos de intereses que de amortización en todo momento. Sí que es cierto que al principio se paga más interés, correcto, eso es una verdad con un piano, pero no tiene por qué ser siempre que los intereses estén por encima. Ahora miraremos cómo varía. Y aquí en el tipo variable tenemos interés y amortización a la cuota, lo mismo, y aquí ya vemos que pega como unos picos. Estas son las subidas cuando sube el Euribor, pues que efectivamente nos toca pagar más intereses. Va a subir un poquito, pero ¿qué ocurre? Que como progresivamente vamos también amortizando capital, cuanto más avance el tiempo, menos quede para el vencimiento del préstamo, una subida de tipo de interés nos afectará menos. Como al principio que era más cabeza al pendiente, ese es el momento crítico, que es cuando más nos pueden afectar las subidas de tipo de interés. Vale.
me voy aquí un momentito. Esta celda de aquí son los intereses que pagamos con la revisión semestral en lugar de anual. He hecho una réplica de esto aquí. Lo único que, un momentito. Sí, aquí, un momentito. Esto quiero ponerlo que sea siempre igual a lo que yo ponga aquí. Correcto, ahora sí. Vale, decía yo que salía una diferencia. Vale, es decir, un momentito, esto es, digamos, suponiendo que el Euribor se revisa semestralmente y en lugar de anualmente. Es decir, esto es fácil de decir. Si se espera que los tipos de interés suban, el Euribor suba, si la cuota se revisa semestralmente, se actualizará con más frecuencia y con una subida de tipos al banco le interesa más revisarlas semestralmente, ¿no? Porque puede arañar un poquito más de dinero ahí si se espera una bajada de tipos. Lo que a nosotros nos interesa como prestatarios, a los que pedimos el dinero, ahí sí nos interesa a nosotros que se revise más rápidamente y al banco cuanto más tiempo tarde en renovarse el, digamos, la cuota que se revise, mejor, ¿no? Porque si los tipos bajan, lo que interesa al banco es que estemos pagando durante más tiempo posible, pues la misma cuota antes de reducirla, ¿no? Con la nueva caída del Euribor. Pero que ocurre que ahora mismo, pues, lo que se espera, en teoría, es que suban. La pregunta es cuándo, ¿no? Pero en tendencia general se espera que suban. Así que, bueno, cabe pensar que una revisión anual para nosotros es más conveniente que una semestral. Pero volviendo al cuadro de la revisión anual, en el escenario bueno, la diferencia es pues 154 euros, tampoco es mucho. Vamos a irnos ahora al escenario 2. Escenario 2, que es este de aquí ya, estamos suponiendo 3 años de interés negativo, 2 al 0, bueno, perdón, 3 al 0, y luego ya cada 2 años, bueno, haces cada año, lo voy cambiando. Esto lo he puesto yo a caño, de forma totalmente arbitraria, por supuesto, ya que no puedo, no soy vidente. Entonces, en el escenario ya mediano, vamos a comparar con el fijo que tenemos. Total de pagos 136.000, seguimos estando por debajo del tipo fijo. Intereses 16.000 frente a los 25.000 del tipo fijo. Y el porcentaje pues es reducido de intereses, ¿no? Con respecto al total de pagos, un 12. Y la revisión semestral también ha cambiado. La revisión semestral, me voy aquí un momentito, y también tiene el escenario 2, ha cambiado automáticamente, lo tengo puesto, lo tengo vinculado, y entonces 300 euros. Para un plazo de 20 años, pues pecata minuta, ¿no? Me voy aquí al 3. Que es el escenario más, desde el punto de vista nuestro, el peor. Total de pagos, pues un poquito superior, pero vamos, una pizquita. Intereses 25.000, lo mismo, ¿no? Estamos ahí más o menos igual. O sea, incluso en el escenario malo, bueno, alguno a lo mejor dice de malo nada, es un escenario muy bueno también. Es que no sé a qué velocidad pueden subir, pero esta subida no parece mala del todo tampoco. Ahora vamos a jugar con el plazo también, pero desde luego que creo que es bastante bueno. No es descabellado pensar que pueda también hacer eso el Euribor en un futuro. Vamos a ver una cosa que quiero enseñar. Me voy a ir aquí. En el escenario malo, que es lo que ha cambiado ahora, que antes un 17% ahora, aquí se nota ya un poquito más que pagamos más intereses y aquí es el punto donde más pagamos y los picos, que estos son los del Euribor, ¿no? Siguen estando siempre en todo momento por debajo de la amortización. Y voy a hablar aquí un momentito. Vamos a hacer ahora un cambio de plazo. Vamos a ponernos a 30 años. 30 años creo que están ya pidiendo el 2,5, 2,75. Los bancos, bueno, de hecho he puesto aquí una pestañita. Voy a ir un momento que he mirado unos pocos bancos, ¿no? Tipo fijo. Banco, Bankinter, BBVA, ING, Open Bank. Hay más bancos, por supuesto.
pero está más o menos ahí, bueno, parecido, ¿no? Aquí los periodos de tiempo del tipo fijo para un tiempo menor de 10 años, menor o igual a 15, entre 15 y 20, mayor de 20 y menor a 25, mayor de 25 hasta 30. Pues sí, para unos 30 años el 2,80, 2,5, 2,65. Aquí tipo variable. Tipo variable, bueno, sí que es cierto que el primer año nos piden el primer año hay que pagar un tipo de interés nominal fijo, así se aseguran ya un poquito más de dinero, y luego el diferencial que ronda el 1. Luego os hablaré de las mixtas, esto lo dejo para después. Y la gran incógnita de Euribor Plus también, que esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a ver entonces, dijimos, al 2,5 para 30 años. La cuota ha variado, por supuesto. Ya pagamos un poquito más de interés que de amortización y vamos a verlo en el gráfico. 250, 224. Al principio ya, esto ya ha cambiado. Vemos que los intereses se cruzan. Antes la curva azul está por encima y la de interés está por debajo, pues ahora ya se cruzan un poquito. Si yo le alargo el plazo a esto, bueno, al ser tipo fijo no se concede a más de 30 años. Voy a meterle un 3, solamente para ver el efecto, que ya se nota más que ya se ve un poquito ya, incluso hay más diferencia. Y bueno, hace 2 años o así, 3 años, las hipotecas a tipo fijo se concedían al 4%, al 5%. Estaban bastante caras, se han abaratado bastante. Y aquí podemos ver, ya, este es el, digamos, el típico. Aquí estamos pagando realmente más intereses al principio, claramente. Y fijar cómo cambia el diagrama. Aquí estamos pagando ya un 45%, pero bueno, esto era antes. Al ejemplo en el que estamos con 2,5, pues de intereses pagamos, bueno, casi un 30% de intereses. De 120.000 que pedimos prestados, tenemos que pagar 170, 50.000 de intereses. Esto sería el gráfico, digamos, con un ejemplo de ahora, con lo que nos ofrecen ahora los bancos. Vale, y ahora vamos a ponerlo a 30 años aquí. Escenario bueno. Pues la diferencia de cuota me cambia bastante. Tenemos aquí pues 17% de intereses frente a un 29%, es mucho. Bueno, la cuota varía bueno, no llega ni a 100 euros. Vamos aquí al gráfico un momentito. Se arrima un poco los intereses, pero tampoco mucho. Estamos en escenario 1. Voy a meterle el 3 directamente. La cuota mínima y máxima ya se nota que hay un cambio. Y de intereses pagamos ya un 30%. Pero si os fijáis, está más o menos, o sea, supera un poco el tipo fijo, pero un pelín, tampoco es que sea gran cosa. En la revisión semestral para 30 años, con revisión semestral ya hay 1.000 euros de diferencia, o sea, es decir, con revisión anual pagaríamos 1.000 euros menos. Bueno, se puede tener en cuenta, a lo mejor es un... Bueno, suponiendo que ocurra esto, por supuesto, en el escenario de subida progresiva, ¿no? Y si ya vemos los intereses, habéis visto cómo se arriman todavía más los intereses, pero siguen estando por debajo en todo momento. No hay... A tipo fijo pagamos intereses, más intereses que de amortización al principio del préstamo. Aquí están los diagramas. Vamos, y en el escenario que yo he considerado malo, pues Euribor incluso a 30 años sale más o menos lo comido por lo servido, ¿no? Comparándolo con el tipo fijo. A lo mejor podría poner un préstamo un poquito más grande porque la cuota que sale tampoco es que sea muy grande. 150.000 y aquí 150. Aquí 592 de cuota. Empezamos aquí pagando 469 y se nos puede ir a 665. Insisto en que este escenario que yo considero malo, pues a lo mejor hay gente que dice que tampoco puede ocurrir una subida ya más rápida, pues quién sabe.
Que esto yo creo que ya es bastante rápido, no es por nada, ¿eh? Mucha gente dice que los bancos ofrecen tipo fijo ahora porque esperan que haya que permanezca el Euribor en negativo, incluso en torno al cero durante más tiempo del que creemos. Y hay otros bancos, por ejemplo, que ofrecen ya interés fijo un poco carillo, como el Banco Sabadell y estos, ahí están ofreciendo, piden ya bastante, un 3 y pico incluso, para 30 años. O sea, parece que ellos no están tan convencidos de que el Euribor vaya a estar mucho tiempo en mínimos. Ni los bancos lo tienen claro, por lo que se ve. Pero bueno, esto que voy a enseñar un momento la pestaña de gráfico de préstamo. Está bien para entender el mecanismo. Eh, Esto es para entender, bueno, ver gráficamente cómo funciona la evolución del capital que nos queda por pagar. Para verlo gráficamente mejor, hay que coger un préstamo de corta duración, he puesto 5 años, frecuencia 1, esto significa que va a ser un pago anual. Si pongo 12, pues sería pago mensual. La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué pongo anual? Porque si yo cojo y quiero graficar, aunque sea 5 años con pagos mensuales, voy a extenderlo. Sería un préstamo a 5 años, pues son 60 pagos, obviamente 12 meses, y esta curva de aquí aparece como muchos piquitos de sierra, y lo que quiero enseñaros, lo que quiero que veáis es lo siguiente. Y se ve mucho mejor con tan solo 5 años y pago anual. Vale, 150.000. He puesto un 15% y lo he puesto a posta para que veáis gráficamente, se vea visualmente mejor el efecto, lo que ocurre. De acuerdo. Y la cuota, vamos a ver una burrada, de acuerdo. Vamos a ver. Partimos aquí. 150.000. Y al año se generan unos intereses, que son estos, 22.500. Es 150.000 por 15. Y nos colocamos aquí, al cabo de un año. ¿Eso qué significa? De aquí a aquí se generan intereses. Si yo trazara un horizontal aquí, pues todo este cacho de aquí a aquí serían los intereses. Y esta es nuestra primera cuota. Las cuotas son todas constantes. Es decir, que si yo ahora hago aquí el horizontal, ¿no? Todo este cacho de aquí es interés, pues todo el de aquí es amortización. Y aquí ya nuestro nuevo capital pendiente que ha decrecido, ha pasado de aquí a aquí. Se vuelven a generar intereses. Como es lógico, se generan menos, porque se calculan en base a este punto. Eso que corresponde a los 172.000 que hay aquí. Perdón, 127.000 que hay aquí. Entonces cuando se generan los intereses, 127.000, de hecho lo pone aquí, cuando pongo el cursor 127.000, eso es. Este es el nuevo capital pendiente. Y los intereses que se generan son estos, que se calculan en base a este capital pendiente. Vuelven a generarse intereses y pagamos la cuota. Si ahora digamos una horizontal, pues todo este trozo de aquí sería intereses y todo esto amortización. Ya nos queda menos capital, ahora nos queda solamente 102.000 euros. Estaríamos aquí. Mismo sistema, y así sucesivamente. Si os fijáis, la inclinación, es decir, la recta, ¿no? Bueno, esta recta sí, efectivamente, que nos dice los intereses que se generan, se va, digamos, haciendo más horizontal. ¿Por qué? Porque como el capital pendiente va decreciendo, cada vez se generan menos intereses. Aquí se ve muy bien, aquí vamos coincide con la línea aquí del gráfico. Estamos aquí con el capital pendiente, el penúltimo pago, y solamente los intereses que se generan solamente es este trámite aquí, el resto es toda amortización. Para que lo vierais cómo es. Y todas las cuotas, por supuesto, son todas las mismas, todas estas verticales son las cuotas. Y para que vieras cómo es el método francés. Por ejemplo, está el método alemán, que eso consiste en que siempre amortizamos lo mismo, siempre pagamos el mismo cantidad de préstamo todos los meses, que significa que las cuotas irán decreciendo, porque como también pagamos intereses, pero siempre amortizamos lo mismo cada mes, los intereses van decreciendo y la cuota total va decreciendo.
pero aquí en España las hipotecas lo que se utiliza y bueno, préstamos al consumo, un préstamo normal suele ser el método francés de cuotas constantes. ¿Qué pasa con el Euribor? Pues como es revisión anual o semestral, según el caso, y se aplica la misma referencia, el mismo índice de referencia, el valor que tengamos al principio se aplica para todo un año, todo un semestre, estamos asumiendo como que el préstamo es constante durante ese tiempo. Luego pues, se actualiza el valor del Euribor y se cambia la cuota, ¿vale? Pero esa cuota va a ser constante durante ese tramo. Es decir, es como una cadena de préstamos franceses con distinto tipo de interés. Es lo único. Vale. Voy aquí a las ofertas de hipoteca un momentito. Las mixtas. De las mixtas, por lo que he mirado, por ejemplo, Bancoa nos dicen que durante 10 años pagamos el 1,95 y después el Euribor más el 0,85. Aquí según la oferta pues hay bancos que puede ser desde 1 a 10 años, la parte fija podemos elegir cuánto tiempo queremos pagar a fijo entre 1 y 10 años, entre 2 y 20, algunos dicen también 10, es decir, se aseguran ya un tipo de interés al principio y luego ya el variable. Si los tipos de interés, si el Euribor va a subir, se espera que suba. Coger una mixta lo veo un error, ¿por qué? Porque al principio vamos a estar pagando más que lo que pagaríamos con un variable puro y encima dentro de 10 años malo será que no haya subido ya, es decir, estamos desaprovechando el que esté bajo ahora y encima luego pues pagaremos la subida. ¿Y qué ocurre si estuviéramos con el Euribor al 5% y esperamos que baje? Pues que vamos a estar pagando durante 10 años, a lo mejor 5 años según la entidad, ¿vale? Un tipo fijo, nos perdemos ya parte de la bajada y luego ya pasamos a Euribor, ¿de acuerdo? Pero nos estamos perdiendo ya parte de la bajada y estaríamos pagando más. Es decir, que el único caso en el que compensa la mixta tiene que darse el siguiente caso, que suba el Euribor, que suba durante el periodo fijo, ya sea 10 años o lo que hayamos escogido, que permita a la entidad, que suba, para nosotros estás pagando siempre lo mismo, y que esté por encima de el Euribor con el diferencial, que esté por encima de lo que estemos pagando a fijo, y que luego baje. Es decir, es una apuesta un poco rara. Tenemos que estar es muy difícil determinar eso, que encima que el Euribor suba durante el periodo que nosotros estemos pagando el fijo y que luego baje y se ponga por debajo de lo que estábamos pagando a fija para que compense. Es muy difícil, no sé. Yo la mixta, por esos motivos que os acabo de explicar, lo veo, sinceramente, pues no le veo no le veo ningún atractivo. Para eso cojo un variable. Antes una mixta cojo un variable, pero segurísimo. Y el Euribor Plus, algunos habéis oído hablar de él, otros a lo mejor no. El Euribor Plus, pues dicen que cambiará el sistema de cálculo del Euribor y se basará no en el tipo de interés que se ofertan los bancos entre ellos para prestarse dinero, sino en transacciones reales del mercado hipotecario. Y desconozco entonces, no se sabe, por esto nadie sabe bien si conllevará una diferencia a la baja o al alza. Y por lo visto iban a aplicar en 2017, luego lo han atrasado a 2018 y por lo visto ahora no sé si para el 2020 y algo. Pero la verdad que es una incógnita y no he estado mirando vídeos en YouTube, bueno, metiéndome en Google y todavía no tengo claro cómo puede afectar esto a las hipotecas a tipo variable. Y esto, pues bueno, no sé si esperemos que no le den ningún susto a nadie, no lo sé. Y aquí vamos a voy a ponerlo una variable a 40 años, quería poner un ejemplo de una variable a 40 años. Voy a poner escenario normal, por ejemplo, a 40 años, una variable. No lo voy a comparar con el fijo porque un fijo a 40 no nos lo van a dar, así que no tiene sentido comparar distintas hipotecas con un plazo distinto. No. Ya de 150.000 de préstamo pagaríamos 226.000, un tercio lo pagamos de intereses, la cuota sería de 361 la mínima a 538, vamos a ver el gráfico cómo es. Aquí está el 33% de intereses dentro del total de los pagos.
Y aquí se ve mucho más cómo van subiendo los intereses, ¿no? Que tenemos que pagar por las subidas del Euribor, pero no llegan a superar lo que tenemos que pagar la amortización. Estamos pagando siempre más amortización en todos los pagos que de intereses, ¿no? Aquí están las columnas. Vale. Sinceramente, los que le tengan un poquito de miedo a la variación de la cuota o que le preocupe mucho, que hemos visto incluso con un escenario bastante así, voy a por el pesimista. Bueno, ya esto cambia un poco la cosa. 40 años voy a poner 175.000 euros, por ejemplo. De 426 pasamos a 751, no está mal. No es muy interesante. 43% de intereses, casi nada. Y aquí efectivamente, mira, aquí los intereses ya superan la amortización. Ya esto, 40 años, dicen que no es recomendable pedir una hipoteca a 40 años, a no ser que sea uno, no sé, es que se ha atado mucho tiempo. Dice, recomienda a la gente máximo 30, pero bueno, yo a veces que también hay gente que no se puede permitir pagarlo en menos tiempo y no le queda más narices que firmar un periodo muy largo. Entonces, dicho esto, si queremos pedir una hipoteca con un plazo inferior a 20 años, yo diría, por ejemplo, aquí vemos por 18 años, ya por lo de nuevo, prestamos 120.000, si tenemos, bueno, capacidad, bueno, según la cantidad del préstamo, por supuesto que también puede ser 90.000 euros y eso ya depende de lo que queremos pedir prestado, pero si podemos permitirnos el pedir la hipoteca a un plazo inferior a 20 años, es posible que Euribor no sea una mala idea. Voy a poner aquí 18 años. Vamos a ver a cuántos lo ponen aquí esta gente. 18 años al 2,10. Venga. No, voy a dejar el 2 como puse al principio, que lo puse para 20 al 2. Y pues pagamos aquí 16% de interés y aquí un 15% en el escenario malo. Yo creo que para un plazo de, sí, menos de 20 años conviene el variable seguramente. El variable no sería una mala acción. Para más de 20 años, yo, yo personalmente escogería el fijo. Porque el tipo de interés fijo está muy barato con respecto a como estaba hace 2 o 3 años, que antes, como os he dicho, estaban al 5. Podéis meterlo en Google, poner hipotecas a tipo fijo 2013-2014 y veréis a cuánto estaban. Estaban al doble o más de lo que piden ahora. ¿Y qué ocurre? La Euribor ya de aquellas, vamos a ver aquí un momentito al gráfico, un momentito, de aquellas estaba por debajo del 1. Estaba al 0,6 durante eso, al 0, a ver si me deja. 0,6 y estaban de aquí desde el 2013, ojo, Y aquí las hipotecas estaban muy caras, estaban aquí, estaban al 5 o al 4 y ahora es que están al 2. Y el Euribor no va, o sea, el Euribor vale, en valor absoluto no ha variado mucho. Entonces ahora la hipoteca fija, bueno, de hecho por eso se firman incluso un 40% de hipotecas fijas ya, en el último trimestre de 2017, por lo visto. O sea, un 40% aproximado de las hipotecas que se firman son a tipo fijo. Es decir, también vaya la persona, ¿no? Hay gente que a lo mejor incluso firma a 30, 35, a 30 años y prefiere el variable porque aún así cree que esto va para largo y que la subida cuando tenga lugar no va a ser tampoco muy, muy grande o muy acelerada y compensará. Y eso ya a gusto del consumidor. Pero vamos, yo, consejo personal, ya cada uno, para menos de 20 años el variable y para más de 20 años el fijo. Si también pensáis que tenéis oportunidad de poder adelantar un préstamo, si podéis adelantar préstamo de vez en cuando, que a lo mejor, porque en vuestro trabajo sabéis que os puede tocar de vez en cuando no sé, cómo llamarlo, un dinerito extra o lo que sea, sabéis que puede ocurrir, pues efectivamente el variable sigue compensando, por supuesto.
pues nos ahorramos un buen cacho de intereses. Así que bueno, espero no haber sido un coñazo y haber sido, no sé, haber ayudado un poco. Si os parece el vídeo que he hecho una basura, lo que sea, me lo decís, por favor. Porque así cambio el sistema o, no sé, la voz que tengo mejor no es muy amena, lo que sea. Aquí están todos los cuadros que hice, la revisión semestral. Este archivo lo voy a, en el vídeo, voy a poner en el vídeo voy a poner mi correo electrónico para que la gente, si a alguien le interesa este archivo, me lo pueda pedir y yo se lo mando y pueda jugar y hacer sus números y le puede a lo mejor ser de utilidad. Y como bien dije, pues haré otro vídeo, subiré un vídeo explicando de dónde sale la fórmula de la cuota de un préstamo con sistema francés, porque he visto vídeos por ahí de gente que lo explica, pero plantan la fórmula del tirón, ¿no? Y hay gente como que preguntaba, pero ¿y esto de dónde sale? Y, pues no, la fórmula pues no es que sea difícil, pero claro, la gente le pone la fórmula así de golpe y dicen, ¿y esto por qué es así y no de otra forma, no? Pues nada, era eso el motivo por el que quería, vamos, poder explicarlo, ¿no? Pues nada, eso es todo.